Hoy vamos a visitar la ciudad de Benposta, conocida como la ciudad de los muchachos, uno de los lugares más emblemáticos y característicos de aquella época. Situado a escasos kilómetros de la ciudad de Orense, en la parroquia de Seisalvo, en el lugar de Benposta. Y es que Benposta, la ciudad de los muchachos, llegó a tener a más de 1 millar de habitantes de distintas edades, razas y religiones. La ciudad de los muchachos es la historia de una democracia dentro de una dictadura, y la historia de una ciudad habitada por niños. Y hoy vamos a acercarnos hasta ese lugar para poder ver y presenciar cómo se encuentra en la actualidad, y poder verlo con mis propios ojos. Sí. ¿Y por qué nace? Que es lo más importante. Nace ante la necesidad de darle protagonismo al niño, cosa que no se hacía en la época, en 1956, efectivamente, pues a los niños se les maltrataba en los colegios, se les pegaba. Y como todo final tiene un comienzo, voy a empezar por el principio. Y es que no todos los días se viene a disfrutar de un sitio tan misterioso que estamos ya a medio camino, llevo 1 hora conduciendo y ya queda media hora para llegar a nuestro primer destino. Y os quería traer hasta las termas de Orense. Las termas de Orense tienen una larga historia que se remonta hasta la época de los romanos. Y es que los romanos construyeron diferentes canales para traer agua caliente a la ciudad. Y las termas son un lugar de encuentro y relajación para la población. Y es que el agua de aquí tiene muchos beneficios curativos, ya que contiene un alto nivel en calcio, hierro y azufre. Es por eso que la gente del lugar acude aquí para tratar dolencias en las articulaciones, la fatiga y el estrés. Y creerme, es que el agua de aquí está completamente ardiendo. Si la toco, es que no puedo meter mucho la mano. Oscila entre los 37 y 67 grados centígrados. Y ahora sí que sí, ponemos rumbo a nuestro destino, quedan unos 20 minutos para llegar. Y también aprovecho para deciros que os suscribáis al canal, estoy intentando llegar a los 1000 suscriptores al final del año, sé que quedan más de 700 y es bastante complicado, pero gracias a vosotros pues podré llegar. Y ahora ponemos rumbo a la ciudad de los muchachos. Y una vez que llegué al pueblo de Benposta, pues se me acercó un señor, yo le pregunté si podía grabar por la zona y me dijo que no. Así que yo le dije si había alguna forma o algo, entonces me dio un contacto. Me dijo que lo mirara en internet y que llamase. Y me atendió una persona que es Manilo, que es el que va a salir en el vídeo con la entrevista que le hice. Todo esto no estaba pactado porque yo quería ir allí y contaros la historia que conocía yo. Y sí que ellos insistían en que era muy importante que ellos te contaran la historia porque es la que sucedió, ya que ahora actualmente muchas personas acceden allí al lugar, empiezan a grabar y cuentan la historia y está todo muy transgiversado. Así que me acerqué hasta Orense y allí le hice la primera entrevista a Manilo, que ahí nos cuenta toda la historia de cómo nació el Circo de los Muchachos, la historia de Benposta y todo contado por él. Os dejo ahora el vídeo y disfrutar de la entrevista porque vale muchísimo la pena. Te voy a contar un poco la historia de la ciudad de los muchachos desde sus inicios. Sí. Y por qué nace, que es lo más importante. ¿Por qué nace? Nace ante la necesidad de darle protagonismo al niño, de educarlo en la responsabilidad y sobre todo de respetarlo, cosa que no se hacía en la época, en 1956, efectivamente, pues a los niños se les maltrataba en los colegios, se les pegaba. El padre Silva se da cuenta de todo esto. Entonces, un 15 de septiembre de 1956, después de ver una película aquí en el Cine Sesteira de Orense, entró la necesidad de crear algo así. Esa película hablaba de un cura que era el padre Flanagan, canadiense, que fundó una ciudad de los muchachos para recoger a niños
problemáticos, niños de reformatorios, de cárceles y todo, y tratar de reeducarlos y ponerlos en la sociedad. Él andaba con una moto por las calles de Orense, paseando. Entonces observó que había unos 15 chavales, 20 chavales, siempre reunidos ahí en la calle San Francisco, una calle que hay ahí arriba, que jugaban, pues lo típico de la época, jugaban a la peonza o a saltar uno encima de otros, o con una pelota de trapo por allí, bueno, lo que había antes. Entonces él les acercó y le dijo, oye, ¿queréis hacer una ciudad de los muchachos conmigo? Claro, los chavales dicen, bueno, pero Claro, si tú vas solo con las manos en los bolsillos y le dices eso... Desconfías. No, pasan de ti, pasan de ti, pero vienes con una moto. Cuidado. Claro. Y entonces dice, cierto, que yo quiero ser amigo del de la moto. Claro. ¿Entiendes? Que claro, nosotros decimos, la ciudad de muchachos se fundó con 15 chicos y una moto. Pero es que la moto fue fundamental. Pues así nace la ciudad de muchachos y al día siguiente, pues ya se crea una junta de gobierno. ¿Entiendes? Es decir, él ya le daba protagonismo a los chavales, ya le daba democracia, ya le daba responsabilidad, ya le daba... Entonces se forma una junta de gobierno con un alcalde, un gobernador, un banquero, un jefe de orden público, un jefe de catequesis. Y claro, en aquella época que vivía España, ¿cómo fue tan difícil montar todo eso, con democracia y...? Sí, bueno, nos tomaban a cachondeo y entonces, sí, un poco así. Hombre, de hecho fuimos recibidos por Franco y allí en el Pardo, y sabían de sobra nuestro rollo de democracia y de esto que, pero nunca se metió con nosotros ni nada. Pasado. Estos niños que juegan a democracia, claro. Algo así. Ahí tuvimos cosas importantes como, por ejemplo, ocultar, ayudar, hacer asambleas clandestinas con los partidos políticos que estaban en el exilio, buscados o represaliados y tal, incluso ayudarlos a escapar a Portugal, etcétera, etcétera. Hicimos muchas cosas de esas bastante serias. La gente tiene esa imagen de que andábamos recogiendo chatarra por ahí, de que éramos unos pobres desgraciados que andábamos recogiendo chatarra por ahí, pero no, todo lo contrario, lo hacíamos para que la organización creciera. En vez de pedir una subvención, pues trabajábamos. Después vino la tómbola, que también se hizo la tómbola con el mismo fin, y estuvo en Barcelona, estuvo en Zaragoza, estuvo creo que en Sevilla, no me acuerdo, y aquí en Orense. La ciudad de muchachos fue campeona de hockey de España, fue campeona por equipos de atletismo, fue campeona de torno de España. La ciudad de muchachos crece así en ese ambiente y en esa forma y se va evolucionando, ¿no? Entonces es cuando ya empieza, pues, después de pasar por varios locales por aquí de Orense, pues nos vamos a la casa materna del Padre Silva, porque estábamos aquí en este edificio que hay aquí, que se llama la Cárcel de la Corona. Ahí estuvimos desde el 58 al 61, ahí ya teníamos un futbolín, ya teníamos un proyector de cine, en fin, bueno, un local social. Sí. Pero claro, cada uno llegaba, estaban ahí y tal, y se iban para casa. Los primeros chavales que fundaron la ciudad de muchachos eran chavales que estaban en el colegio, que eran hijos de funcionarios del ejército, funcionarios del obispado, hijos de tenderos, hijos de maestros, se había de todo, ¿no? Y alguno, hombre, había familias más humildes y menos humildes, pero quiero decir que cada uno tenía su casa y cada uno tenía su pan que comer y sus padres y todo. Al echarnos de aquí, que aquí estábamos en la Cárcel de la Corona, que se llama, que era una propiedad del obispado, y el obispado se la vendió al Ayuntamiento de Orense y el Ayuntamiento de Orense nos echó de ahí. Sí. Y entonces en el 61 el Padre Silva echó mano de su casa materna y entonces allí la transformó toda y ya puso una capilla, hizo una piscina, hizo talleres de forja, de electricidad, de imprenta, en fin, un montón de cosas allí importantes para la juventud que se acercaba, porque allí aquello era un continuo reguero de gente. Venían, yo quiero pertenecer a la ciudad, muchachos, tal.
Te venían, unos se quedaban, otros no aguantaban, bueno, ya sabes cómo era la juventud, desaparecían porque también había unas normas estrictas, no se podía, de aquellas, no se podía blasfemar, no se podía fumar, bueno, eran chavales. Había que comulgar, o sea, unas cosas que después a lo largo del tiempo fueron desapareciendo, evidentemente. Estos niños pagaban por una cuota pequeña, no me acuerdo, 1 peseta, 2, pagaban a la semana y tal, y después había multas por fumar o tal, esto que tenían que pagar. Pero bueno, en 1963 se compra la finca Benposta. Y entonces ya empieza a llamarse Benposta Nación de Muchachos. Y en Benposta, pues cuando llegamos allí, pues allí no había nada. Lo fuimos haciendo los chavales, construyendo todo lo que ves hoy. Se construyó, tal, después se hizo una gasolinera, se vendía gasolina y tal, y eso ayudaba a financiar. Después ya se montaron los talleres de carpintería, de cerámica, de marroquinería, de forja, de electricidad, etcétera, etcétera, que además de servir como aprendizaje a los chavales que querían aprender una profesión, pues financiaban también un poco la historia, el proyecto, ¿entiendes? Es la moneda de Benposta, que se llama corona, que es la coronación al esfuerzo. Es decir, cada muchacho, por hacer un trabajo comunitario, por estudiar, por ensayar en el circo, por actuar en el circo, por vender gasolina en la gasolinera, por ir a aprender un oficio a la carpintería o al taller de torno, de zapatería, etcétera, etcétera, cobra un dinero que se llama corona y es la coronación al esfuerzo. Entonces, en 1963, ¿por qué nace el circo? El padre Silva procede de la familia Fijó. Sí. Un tío abuelo de él, llamado Secundino Fijó, de oriundo de Vilanova dos Infantes, ahí en Celanova, un pueblo muy bonito, medieval, pues funda el Circo Fijó. Y como eso le viene de familia, el Fijó además, después se juntan la familia Fijó y Castilla. Castilla es el que regenta el Circo Price de Madrid, o regentaba. Entonces se junta la familia Fijó y Castilla y nace el circo americano. Y del circo americano vamos bajando, se juntan también con la familia Aragón, los Gavi, Fofó y Miliki, y seguimos bajando y aparece el padre, funda el Circo de los Muchachos. Y entonces en 1963, en la casa de Doña María, se empieza a ensayar, allí en la piscina y en varios sitios y tal, allí se empieza a hacer un proyecto de circo que al final resultó ser interesante porque a los 3 años aparecimos en la Plaza Cataluña de Barcelona. Ahí cuando empezamos en la Plaza Cataluña, a raíz de aquella película de la que te hablé antes, de la ciudad de los muchachos, aparecieron ciudades de los muchachos por media España. En Sevilla, en Barcelona... No tenía nada que ver con vosotros. Nada en absoluto. Esta ciudad de muchachos no tenían nada de novedoso, más que el nombre, porque seguían igual, pegándole palizas a los críos, no teniéndolos en cuenta ni nada. La mitad de ellos eran de colegios de curas. La ciudad de muchachos por toda España acabó rápido porque fueron desapareciendo todas. Claro. Y entonces, después de Barcelona, pues se hacen unas tournées por España, y después se actúa en el Circo Price de Madrid, en el 69, y después ya se va a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera. Todo por Europa. Sí, y se vuelve, y entonces ya es cuando pegamos el salto, en el 73 pegamos el salto a Estados Unidos. Entonces es cuando ya actuamos en el Madison Square Garden, en fin, en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, y recorremos pues todo Suramérica. Todo el mundo. Suramérica, después de Suramérica nos vamos a Japón, volvemos aquí a España, hacemos una pequeña tournée por aquí, nos vamos a Australia, de Australia pues recorremos Indonesia, Singapur, Malasia, China, en fin, en definitiva todo el mundo. Entre todas estas cosas pues siempre hay tournés por España y esto, aquello y tal. En 2003 se acaba el circo. ¿Y debido? Pues debido, primero, que
ya no hay la juventud que había, ya los que estaban ya eran mayores. Claro, y por ejemplo, o sea, esos empezarían con una edad muy jóvenes. Claro. Y claro, iban creciendo. Claro, y después no había continuación, no había tal, también algunos problemas económicos y cosas de esas, y entonces hizo la última actuación allí en Madrid, primero una en Barcelona, en la Fiesta de la Merced, como despedida, y otra en Madrid. Después murió el padre Silva en el 2011 y ya fue la hecatombe, ya se acabó todo, ¿entiendes? Entonces, ¿ahora qué hay? Pues hay una fundación que vela por los intereses de Benposta, por proteger y cuidar pues el patrimonio histórico que tenemos, y junto con la Asociación Cultural Padre Silva tratamos de divulgar, cuidar y respetar pues el legado del Padre Silva, teniendo en cuenta que Hacienda nos embargó los terrenos de Benposta. Por eso ahora Benposta pertenece a una empresa de autocares, sí. Y nosotros tenemos por parte de la fundación pues un trocito pequeño que nos quedó, que son las aulas y alguna cosa más, ¿entiendes? A día de hoy está así la cosa, estamos peleando, estamos tratando de recuperarla, de buscar apoyos, apoyos pues políticos sobre todo, que no los hay, y cosas así. Entonces, esa es la historia de Benposta. Que los fuertes siempre están abajo, los débiles arriba y los niños en la cumbre. Ese es nuestro lema. Y esta entrevista pues ocurrió en el Museo del Circo de los Muchachos, que está en Orense. Una vez que acabó, pues Manilo accedió conmigo a venir hacia Benposta. Allí había una cafetería, un bar, y hice la segunda entrevista a Toni, que fue una parte importante también del circo. Y sí que la entrevista, bueno, se basa más en su experiencia personal y cómo llegó allí a la ciudad de Benposta y formar parte del Circo de los Muchachos. Así que vamos con la segunda entrevista y no os la perdáis porque no tiene desperdicio. Pues aquí estamos con Toni, presidente de la Fundación de los Muchachos, y nos va a contar un poco pues su historia, sus inicios, de cómo empezó aquí. Bueno, yo vine aquí en el año 67, en Celanova, a mediados de 67, sí. Y vine porque yo vi el circo la primera vez que lo vi por televisión, en el año 66, cuando debutó en la Plaza de Cataluña, el circo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre fui una persona con mucha agilidad, cantaba, porque mi madre era profesora de canto y todo eso. Entonces yo siempre tuve una voz buena, pero claro, yo la primera vez que vi el circo ahí dije, yo quiero ir para ahí como sea, porque vi a chicos tan jóvenes que estaban haciendo cosas, ¿no? De acrobacia, de todo, entonces yo me ilusioné, ¿no? Entonces hablé con mi padre, porque mi madre ya había muerto, hablé con mi padre y dije, bueno, como tenía otros hermanos en Celanova estudiando, que estaban con los salesianos, entonces yo fui para allí, pero no llegué a estar con los salesianos, llegué cuando el padre Silva cogió Benposta a Celanova. Entonces yo entré allí estuvieron una temporada los del circo, que fueron a descansar allí, ensayaban allí, estaban estudiando también con nosotros allí y tal, entonces yo me empecé a enrolar, ¿no? Y empecé a ensayar un poquitín así por las noches, sin que me vieran ellos con otros amigos que estábamos allí, ¿no? Y hacíamos cosas, ¿ya? Rulos, un poco malabares, un poco equilibrios y todo eso, ¿no? Entonces me vio el padre Silva, ¿no? Que tenía cualidades, y dice, tú a partir de hoy vienes a ensayar ya todos los días. Y ahí, a raíz de ahí ya, ahí montamos un grupo de música de gaitas, un grupo de gaitas que éramos 10, ¿no? Donde vinieron otros chicos también ahí. Y aparte de montar el grupo de gaiteros, que
ya era un profesor de talla, que teníamos aquí un profesor de talla ya en Benposta, ¿no? Que era músico, entonces pues fue el que nos enseñó a tocar las gaitas y montamos un grupo de gaitas para el espectáculo, ¿no? Que éramos 10, 12, éramos 12. Y aparte, a raíz de ahí, pues a mí ya me metieron directamente a ensayar pues números. Empecé haciendo acróbatas a caballo, ¿no? Pirámides encima de los percherones, todo eso, y luego pues rodeo. Rodeo a voltear, americano, o sea, todo eso, ¿no? Y así poquito a poco empecé. Cada vez me gustaban más las cosas, porque aparte había muy buenos profesores, entonces a mí me encantaba todo eso, entonces yo tenía mucha facilidad y mucha agilidad, enseguida aprendía las cosas, ¿no? 69, 68, 69, en el Circo Príncipe de Madrid, fue la última vez que donde trabajamos nosotros, fuimos los últimos, y luego a raíz de ahí se cerró el Circo Príncipe de Madrid, que se lo llevaba y era del tío del padre Silva, Feijóo y Castilla. Entonces nos contrató y fuimos allí a trabajar. Hicimos las Navidades, 69, 70. No, muy duro no era, no. Porque había mucha pedagogía, se trabajaba con mucha pedagogía, sobre todo los profesores, ¿no? Y mucha seguridad. ¿Y qué pasa? El ambiente que había, que estaban los mayores, siempre nos estaban cuidando, no dejaban que nosotros nos pegáramos ningún golpe, porque hay una cosa muy clara, si estás ensayando, sobre todo a un grupo de chicos, estás haciendo acrobacias mortales a tercera altura, a cuarta altura y todo eso, y si ese niño tiene una caída, ese niño después no vuelve porque le coge miedo, ¿no? Entonces, lo más importante de ahí eran los que estaban atentos, los otros portadores que estaban atentos, que no nos pasara nada. Efectivamente se fallaba muchísimo, es que no, normal, ¿no? Porque primero era con loncha, primero todo con seguridad, con loncha. Y después, una vez ya que estaban los saltos hechos y tal, es cuando se empezaba a sacar ya la loncha y empezar a hacerlo ya sin loncha. Pero los portadores importantes, la gente que estaba cuidado, ¿no? Allí nunca dejaba tocar a un chico el suelo, nunca, aunque se fallara, nunca. Normalmente 5 horas de ensayos, por las tardes, por las mañanas clases y luego por las tardes pues eran 5 horas de ensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos diversos números, todos los días 1 hora cada número, ¿no? Se hacía una gimnasia primero para todo el mundo, un buen calentamiento, ¿no? En el gimnasio, saltos, equilibrios y tal, y después pasábamos ya a hacer los números, cada uno iba a hacer los números, ya con los profesores y todo eso, montar los números, ¿no? Montar trucos nuevos, porque había números que ya estaban hechos, pero como siempre estábamos sacando trucos nuevos, entonces había que ensayarlo para ir cambiando, ¿no? Cada vez haciendo las cosas más difíciles y tal, ¿no? El regalo más grande de todo eso, de todo el sacrificio, de todo el trabajo y todo eso, la recompensa era la pista, los aplausos, miles y miles. Entonces salía es que lleno, digo, pues mira, hemos conseguido eso y mira, le encanta al público, porque nosotros el público siempre se ponía de pie, siempre. Y terminamos una función y si me descuido se quedaba, teníamos que mandarlo a salir, pues se quedaba en media hora porque quería más. Desde Europa, Asia, África, América y Oceanía llegan los muchachos. Bueno, en China. En China. En China, en Taipei, bueno, ahí, Emmanuel lo sabe también, bueno, el pabellón, cuando trabajamos la primera vez en Taipei estuvimos un mes, ¿no? O mes. Eran todos los días 3 funciones, excepto lunes y martes. Pero todos los días 3. Los pabellones, tú no veías entrar a la gente ni salir la gente, porque entraba la gente cuando estábamos cambiando y preparando ya. Primero habíamos hecho un calentamiento antes de empezar el espectáculo, sin estar el público, un calentamiento bien para toda la gente, para todos los números, preparar los aparatos, que estuvieran bien con seguridad, que no pasara absolutamente nada, ¿no? Hasta los niños tenían su trabajo ahí, ¿no? Y entonces ya te digo, apenas nosotros estábamos cambiando, ya estaba el circo lleno. No cabía ni una mosca, el pabellón tenía 30.000 personas capacidad. Nosotros usábamos, ¿qué eran? Eran 25.000. No, tenía 35.000 personas el pabellón, o más. Y nosotros sacamos la parte del escenario que era, tenía una capacidad de 25.000 personas, que era lo que cogía el escenario atrás. Los demás eran 35, todos los días
todos los días 30.000 personas, o sea, al día 90.000 personas, de espectadores. Pues nosotros antes de empezar la función estábamos sentados entre el público, ¿no? Que hacíamos un espectáculo y tal, un comienzo del espectáculo. Ah, ¿y ellos no lo sabían? No, nadie. Entonces, estábamos con ropa normal, sí. Pasa maquillados ya y tal, ¿no? Pero es un maquillaje de fondo normal, después ya cambiamos de maquillaje, de otro tipo de maquillaje, ¿no? Y entonces ahí ponían el himno. ¿El himno? De China, vale, allí en Taiwán. Entonces se levantó todo rápido, ¡bimba! Nosotros ya sabíamos, nosotros nos teníamos que levantar igual. Y de repente estaba Arnoya, Rogelio y yo, que trabajamos allí en el trapecio, ¿no? Estábamos los tres sentados. Y de repente vimos ¡plá! Vimos volar un bote de Coca-Cola a un chino que se quedó, debía estar sentado, estaba sentado, se quedó dormido algo. Le tiraron un bote de Coca-Cola aquí, se levanta el tío. No pestañeó, no miró para ningún lado. Estaba el hino para ningún lado. Lo cogimos nosotros allí, lo llevamos a la enfermería, sangraba por la cabeza. Le hicieron una raja así en la cabeza. Lo sentaron allí otra vez y le dieron una Coca-Cola para beber. Otra más, por si no le daban. Sí. De los contratos que había, por ejemplo, en Singapur y todo eso, por 2 meses, mes. O sea, ibas al países y ibas moviendo por ciudades. Sí, por ciudades, sí. Claro. Había sitios que estábamos un mes. Bueno, en China, en todas las ciudades estuvimos 6 meses, o sea, en Taiwán. Estuvimos total 6 meses. Luego en Japón otros 6 meses. Luego tuvimos turnés casi de 2 años, pues en América todo eso por ahí. El Circo del Sol se hizo gracias al Circo de los Muchachos. Como te decía antes, había 2 chicos, vuelvo a repetir eso, ¿no? 2 chicos que trabajaban en la calle, eran 2 chicos jóvenes y tal, de buena familia. Entonces vinieron al circo y después los invitamos nosotros otra vez al circo. ¿Estabais en Canadá vosotros? No. Estábamos en las cataratas del Niágara. Estábamos allí viendo y tal. Fuimos allí de visita y tal, ¿no? Entonces ellos habían escuchado hablar ya del Circo de los Muchachos en Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando en Estados Unidos. Estamos trabajando en Rochester. Sí. Y Rochester, sí. Y entonces, bueno, pues ellos estaban muy entusiasmados, querían montar una escuela de circo, como podían ser y tal. Entonces, pues mira, claro, el dinero y todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues mira, nos acercamos nosotros hasta allí a hablar con el alcalde de allí de Canadá y les ponemos este tema, que vosotros queréis hacer una escuela de circo aquí en Canadá, sí. ¿No? Pero no tenéis medios, ellos decían, no tenemos los medios, nada. Entonces, oye, que dieran una pequeña subvención para comenzar, conseguir un local allí y comenzar, y que pagaran los profesores, algunos. Y así fue. Entonces, oye, le concedieron anualmente, de aquellas al cambio, 1.000 millones de pesetas al año, al cambio. Y fue así. Entonces, el Circo del Sol fue una copia de los Muchachos. ¿Qué pasa? Que allá a nivel de... Ya te digo, como dice el Manilo, de subvenciones de empresarios que fueron allí, de casas publicitarias, de Coca-Cola, que usaron mucho la Coca-Cola y todo eso, patrocinadores americanos, todo, mucho. Entonces ahí salió todo. Entonces, claro, montar un espectáculo ahí, porque después lo de la escuela de circo no existía. Después lo que hacían, montaban todos los espectáculos con los números contratados. Para montar ya espectáculos, para hacer espectáculos. Entonces la escuela de circo la dejaron aparte. Quedó abandonada prácticamente. Hombre, nosotros cuando nos enteramos que ya no había escuela, oye, conocimos a los tíos, ya son mayores ahora, y nos enfadamos. Digo, oye, está bien que hagáis el espectáculo, pero tiene que ser la escuela de circo para dar oportunidades a muchos más chicos, igual que vosotros. Claro. Con nosotros conocimos a Charlie Chaplin, éramos chiquitos, y la hija que se enamoró de nosotros, está en Barcelona, la Chaplin, nos vio trabajar y lloraba. Es increíble cómo hacéis eso. Entonces yo hacía de bailarina, como hacía ballet, hacía de bailarina cómico. Nosotros las últimas funciones fueron en el año 2003, sí. En Madrid. Hicimos diciembre, enero y febrero. Y terminamos ahí, lo que es el espectáculo de los Muchachos, y ya nos venimos para aquí. Luego después aquí fue cuando empezaron a hacer cambios, se fue yendo la gente y todo esto, ¿no? Nos quedamos con algunas personas y fue cuando se acabó prácticamente lo del circo y la escuela y todo. Claro. Y ahora lo que tenemos, pues,
Seguimos ahora, estamos reconstruyendo las cosas, preparándolas, seguimos enseñando a los niños que tenemos aquí, en la escuela de circo, etcétera, etcétera. Entonces vamos poquito a poco, pues reconstruyendo las cosas y formando parte de una pequeña comunidad, porque quedan aquí unos cuantos chicos. Pues está en la mente, no es fácil, está en la mente, ¿no? Sobre todo la escuela de circo y algunos otros tipos de talleres, pero poquito a poco, hecho con el tiempo. Es muy difícil hacerlo ahora, que efectivamente no va a ser igual que antes, porque es imposible. No va a ser igual que antes, pero algunas cosas sí, la vamos a renovar y todo eso y hacerlas. Algunas cosas, un proyecto de Benposta, que eso nunca pasa, el tiempo no pasa. Claro, eso quedará para siempre. ¿Me entiendes? Porque esto, piensa que ahora Benposta en septiembre, el 15 de septiembre cumple 67 años de vida. Entonces nosotros estamos aquí ahora, yo soy el que estoy llevando eso, con Manilo, que es el de la Asociación Cultural Padre Silva, y estamos trabajando en común con la Fundación. Queremos construir un universo así, donde pueda vivir el dueño del amor. Las bases han de ser tan simples como ves, los niños han de estar siempre cerca del sol, los fuertes abajo, el débil arriba y el niño a la cumbre siempre debe estar. El circo de los muchachos de Benposta ha dejado una marca imborrable en el corazón de todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de poder presenciar sus espectáculos. Este circo, que surgió de la nada y se convirtió en un fenómeno mundial, fue mucho más que un simple entretenimiento, una fuente de inspiración y un ejemplo de superación. Liderados por el padre Silva, demostraron que con perseverancia y trabajo duro se puede lograr cualquier cosa, desde sus más humildes inicios hasta su consagración en los más grandes escenarios del mundo. Nunca perdieron la ilusión ni la pasión por lo que hacían, pero lo más importante de todo era la sensación de comunidad y de familia que se respiraba. Los muchachos de Benposta eran una verdadera familia, unidos por lazos más fuertes que la sangre. Su amor por el circo y por su arte los mantendría unidos, y esa energía se contagiaba a todos los que rodeaban. El circo de los muchachos de Benposta ya no existe en su forma original, pero su legado sigue vivo en cada persona que tuvo la suerte de conocerlos. Su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, y su espíritu de comunidad y amor al arte sigue inspirando a generaciones enteras de artistas circenses. Gracias, muchachos de Benposta, por habernos regalado tantas emociones y por habernos enseñado tanto. Vuestra memoria seguirá viva en nuestros corazones para siempre. Que los fuertes siempre están abajo, los débiles arriba y los niños en la cumbre.